El criterio que estaban utilizando para esa muestra no era el adecuado. No estaba funcionando, el equipo no estaba bien configurado, para llamártelo de alguna forma. Cuando se homogenizaron los dos criterios de trabajo, el equipo A dio igual que el equipo B. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Experiencias de Reacción. Este es un espacio creado por Artilab en donde compartiremos experiencias de nuestros asesores comerciales de cómo han podido ayudar a diferentes empresas y laboratorios de diferentes industrias en Colombia a través de nuestros equipos y el trabajo de los asesores comerciales y especialistas en marca de Artilab. Hoy me está acompañando un invitado muy especial. Él es Daniel Murillo. Daniel, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, Daniel, cuéntanos un poco de ti. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando acá en Artilab? Y tú eres especialista de marca, ¿no? Sí, sí, es uno de mis cargos. Yo soy especialista de marca y soy asesor comercial aquí en Artilab. Este año cumplí 7 años, el 1 de octubre, hace 15 días. Bueno, maravilloso. Pues me imagino que tienes muchas historias que contar, muchas experiencias con muchos clientes. Mira, han pasado historias hasta con los mismos clientes que yo atiendo, han pasado historias con varios clientes de la fuerza de ventas, que ellas me piden que las acompañe para ciertos proyectos. Eh, Son 7 años de mucha experiencia y muchas aventuras en cada empresa. Claro que sí, veremos a Dani más seguido acá porque Dani nos va a estar acompañando en nuestros programas. Y bueno, Dani, un poco de la historia de hoy, yo imagino que las personas que entran a nuestro podcast ya lo van a conocer por el título del video, tiene que ver con la panela, ¿no? Sí, Entonces, bueno, antes de entrar a spoilers, o de entrar de lleno con la historia, vamos un poco a hablar del contexto que hay alrededor de la panela, porque la panela no es solo un producto que consumimos, sino hace parte de la idiosincrasia colombiana, ¿no? O sea, todos tomamos agua panela, que si le incluyes leche estetero. es cultural. ¿A La ti te panela gusta, aquí a ti es... te gusta la panela? Sí, sí, de hecho en la casa algunas veces la consumimos más que todo en bebida fría. Algo de limón, la dejamos en la nevera y más que todo como bebida fría. Y por ejemplo, exacto, sirve muy bien como endulzante y también para acompañar otras preparaciones. Y bueno, y datos de color es que la panela en Colombia es tan importante que de hecho Colombia es el segundo productor mundial, a nivel mundial de la panela, solo por detrás de la India. Y otro dato de color muy interesante es que alrededor de 350.000 familias viven de la producción de la panela y sus derivados. O sea, aquí estamos hablando de muchísimas industrias que se alimentan de la panela, ¿no? De acuerdo. ¿Tú qué creerías que son los retos importantes que ve la panela? Porque la panela, por ejemplo, encontramos que se encuentra primero enfrentándose con los azúcares refinadas y otros De acuerdo. endulzantes en las industrias, pero además en los laboratorios y en las empresas que compran estos productos les exigen unos estándares de calidad altísimos, como lo es el porcentaje de humedad, que es un poco lo que nos trae a la historia de hoy. Entonces, cuéntanos desde tu experiencia y tu conocimiento como ingeniero químico, que además eres, ¿por qué es tan importante determinar la humedad de un producto como la panela? Mira, el tema de la humedad en diferentes muestras, tomemos la panela como materia prima, tomemos cualquier tipo de materia que pueda ingresar a un proceso de producción. Le mides humedad para revisar, por ejemplo, qué tan soluble es dentro del proceso, hablas de vida útil, hablas de calidad del producto. Bueno, la humedad es un parámetro que tanto para la panela como para cualquier materia prima, pues puede ser muy útil para verificar todos esos aspectos que influyen directamente en la producción del producto final. Entonces, claro, ya te vas a dar cuenta que a medida que vayamos hablando, la historia da en que se va a producir X producto, que es un producto que se transforma, que se produce por una cadena aquí en Colombia, y una de sus materias primas, un aditivo, apenas es la panela. Obviamente tiene saborizantes artificiales, tiene edulcorantes, bueno, tiene un montón de cosas, pero uno de sus principales componentes es la panela. Entonces, claro, ese análisis de calidad que hace la humedad lo tienes que hacer para la panela y muy seguramente para el resto de materias primas, para asegurar que el producto final esté alineado con toda la calidad. Bueno, entonces vemos que determinar la humedad de un producto es supremamente importante para este tipo de procesos y sobre todo en la industria alimentaria, ¿no? Mides humedad, por ejemplo, en industria de alimentos, mides humedad en industria farmacéutica, en laboratorios de investigación y desarrollo. Cuando estás, por ejemplo, en estos laboratorios puntualmente, están desarrollando cierto producto, cierta materia prima
para suplir una materia que ya existe. Por ejemplo, lo que se hizo en algún momento los edulcorantes con el azúcar. Y ahorita estamos trabajando con los temas de los sellos negros que has visto en los productos. Entonces, claro, los laboratorios de investigación y desarrollo te dicen, listo, este producto está dentro de los rangos de humedad, podemos liberarlo, podemos trabajarlo, listo. Entonces, hablamos de investigación y desarrollo en los laboratorios, industria farmacéutica, industria de alimentos, laboratorios de investigación en las universidades, se mide humedad, bueno, industria de hidrocarburos, carbones, bueno, eso es infinito, es un parámetro, mejor dicho, se mide en todo lado. Claro, es que se ve en todo lado, pero particularmente para la historia de hoy nos trae con la panela. Y aquí es donde empieza la historia de hoy, porque dándose un contexto muy amplio, un cliente llega a Artilab con un problema enorme. Tiene una producción de panela gigante que no le están recibiendo a la empresa a la que se la quiere vender porque se determinó o ellos determinaron que su humedad era más alta de la que debía tener. ¿Es correcto? Entonces cuéntame cómo fue que llegó el cliente a ti, qué alternativas se miraron y qué fue lo que pasó. Bueno, esta es una parte como un poco más extensa de la historia, te la voy a contar así como lo más específica posible, porque todos los detalles cuentan en la historia. Por supuesto, y vamos a ir explorándolos. Entonces resulta que ese día tenía todo el día aquí en la oficina en Artilab, aquí en Funza, y bueno, yo estaba ahí en mi escritorio y me acuerdo que en ese momento llamó la recepcionista y dijo, bueno, llegó un cliente que está buscando un determinador de humedad. Y bueno, me di cuenta que era un señor ya de edad, entonces nos sentamos ahí en la recepción, yo le dije, cuénteme qué está buscando. Entonces el señor lo noté como un poco, cuando comenzamos a hablar, lo noté como un poco, como acelerado, como entre acelerado, como preocupado. Entonces el hombre me decía, Daniel, necesito un determinador de humedad, ¿ustedes tienen acá? Y yo le decía, sí, aquí tenemos en stock. Me decía, pero es que yo necesito hacer unos análisis ya. Entonces, claro, te voy a ser muy franco. Claro. En ese momento, tú como vendedor, ¿qué dices? Este hombre quiere que yo le haga unos análisis, pero ¿y la venta? Claro, entonces él decía, yo necesito un determinador de humedad porque voy a hacer unos análisis. Y yo, listo, vamos a hacer los análisis, pero ¿y la venta? Claro. Entonces ahí tú piensas, pero bueno, ya también está como tu otro lado que el hombre, pues como te digo, lo noté preocupado, lo noté como afanado. Además que usualmente estas ventas tienen un proceso mucho más largo, ¿no? No es como que llega a tu puerta alguien a decir, necesito esto. Exacto. Y bueno, digamos que no son equipos supremamente costosos, no, pero no son equipos que tú vayas y los compres, por ejemplo, por un e-commerce o buenas, me regaló un determinador de humedad. No, así no funciona. Entonces, bueno, el señor me comentó esto y le dije, bueno, ¿qué vamos a analizar? Entonces el señor me dijo, mire, vamos a analizar panela rallada. Entonces, claro, por la experiencia que yo tenía en la industria de alimentos, habíamos trabajado con cacao, habíamos trabajado con frutas, por ejemplo, en una universidad de Ibagué, frutas deshidratadas. Entonces yo dije, listo, era mi primera vez con panela, entonces dije, bueno, vamos a trabajar. Entonces, en ningún momento cuando hablamos con el señor ahí en la recepción, en ningún momento se habló de venta. Sencillamente en ese momento me dijo, yo necesito hacer unos análisis con esta panela rallada. Él fue a su camioneta y bajó unos sobrecitos como de 500 gramos de panela de rallada. Entonces ya cuando lo bajó, yo fui, saqué el determinador de humedad de almacén, lo instalé, me acuerdo, el señor entró ahí al laboratorio. Entonces yo le dije, bueno, listo, ¿qué vamos a analizar? ¿Qué está pasando? Él me dijo, mire Daniel, lo que pasa es que yo soy productor de panela aquí en Colombia. Yo soy un proveedor de una empresa grande, una plataforma grande que produce una bebida a base de panela. Y resulta que me están rechazando una entrega de 10 toneladas de panela por humedad. 10 toneladas nada más. 10 toneladas de panela. Y eso para mí significa mucha plata. El señor en ese momento me dijo el valor. O sea, me dijo, por ejemplo, estoy perdiendo 10.000 millones de pesos. Algo así, pues, por decirte cualquier dato. Claro. Pero claro, al comparar ese valor de lo que se está perdiendo versus lo que puede valer el equipo, pues es como que yo lo hacía internamente y yo decía, bueno, tiene sentido.
Tiene sentido. Entonces yo le dije, listo, ¿qué está pasando? ¿Por qué le están rechazando ese lote y en qué se están basando? Entonces me dijo, mire Daniel, lo que pasa es que allá está la persona que está entregando, la entrega se hacía en Bogotá, allá está la persona que está entregando y tomaron una muestra de lo que vamos a entregar, la analizaron en el laboratorio de calidad y el laboratorio de calidad dijo, no le reciba a ese proveedor porque está por fuera de especificación. La humedad de la panela, la idea es que la trabajes entre 5 y 10%, máximo 10%. ¿Para qué? La panela se solubiliza bien en ese porcentaje. Creo que está sobre el 7%. La panela conserva hongos y levaduras. Bueno, no los conserva, evita que crezcan a humedades bajas. Entonces, yo le dije, bueno, listo. Como tenemos un laboratorio de calidad que nos está rechazando toda esa mercancía, pues miremos nosotros cómo podemos contrastar. El señor se comunicó con la persona que estaba haciendo la entrega. La persona que estaba haciendo la entrega habló con el laboratorio de calidad. ¿Con qué criterio están haciendo esa medición? No, señor, lo estamos haciendo por medio de una termobalanza. Aquí nosotros en el laboratorio de calidad tenemos una termobalanza. Nuestra termobalanza es con la que hacemos todos los análisis de nuestros proveedores de materias primas. Bueno, sí, eso iba a preguntar, porque dijiste que era un determinador de humedad, pero según entiendo hay varios equipos que determinan humedad. Sí, claro, tú de hecho puedes determinar humedad por diferentes análisis, por ejemplo. La parte tradicional de la determinación de humedad se hace por medio de un horno de secado, una balanza, de pronto un desecador algunas veces. Haces ese procedimiento, pero lo que tiene ese proceso es que es muy largo. Imagínate, te llega un proveedor de panela y ese análisis te puede demorar 3, 4 horas. Entonces, el ingreso de ese proveedor no se puede hacer de forma inmediata. Entonces, en su momento se crea ese equipo. Vamos a reemplazar el método tradicional de determinación de humedad por horno y lo vamos a cambiar por una termobalanza. Es una metodología termogravimétrica que la que tienes en el horno la puedes validar en el determinador de humedad, en la termobalanza. La puedes validar, totalmente validable. Lo que pasa es que mientras que esa se te demora 3 horas, 4 horas, esa se te demora 2 minutos, 3 minutos. Entonces, claro, como te digo que la plataforma es grande, la empresa que estaba recibiendo esa mercancía es grande, pues ellos ya tienen termobalanzas, es un laboratorio y demás. Y la cuestión además era de afán. Todo fue muy de afán. Entonces, bueno, cuando la jefe de calidad evidentemente rechaza ese producto, el señor me dice, efectivamente lo están haciendo por medio de una termobalanza. Y nosotros, listo, también tenemos acá una termobalanza, perfecto. Entonces, ¿qué fue lo primero que yo hice? Para asegurar que el equipo pues estuviera en idoneidad de trabajo, hicimos la verificación en temperatura con nuestros termómetros patrón que tenemos ahí en nuestro laboratorio y obviamente hicimos el proceso de verificación en masa con pesas patrón para verificar que el equipo estuviera bien en temperatura y en masa. O sea que prácticamente el equipo esté funcionando bien, por llamarlo de alguna forma. Así como para los mortales, para que entiendan los mortales. Algo así. Entonces, claro, cuando tú tienes el equipo, míralo por ejemplo como no sé, como cuando tú ajustas un reloj, un tacómetro de un carro, te aseguras que lo que está marcando ese instrumento sea lo correcto. Verificamos el equipo en temperatura, verificamos el equipo en masa y el señor sacó, como te digo, sacó sus muestras y comenzamos a pesar. Claro, ¿cuál era el reto? El reto era que no sabíamos temperatura de trabajo, no sabíamos cuánta muestra pesar, no sabíamos qué criterio utilizar para el análisis, nada, porque yo no había trabajado antes con panela. Y pues el señor, digamos que él era el productor, pero del análisis per se, él no sabía mucho. Entonces, bueno, este equipo, me acuerdo mucho que este equipo pues tiene la tecnología para que tú puedas trabajarlo cuando tienes muestras desconocidas. En este caso, una panela. Él estaba muy seguro, eso sí me lo dijo clarito. Daniel, este lote, según lo que nosotros sacamos allá
como en nuestro cultivo, por decirlo así, es del 6.5%. La humedad allá en su lugar de producción. Mira que si tú me preguntas ahorita, yo no sé él cómo lo hacía allá en sitio. No sé, no tengo idea de cómo lo hacía. Pero él tenía un documento donde le declaraban que era de 6.5. No sé cómo lo hacía. Pero mire, Daniel, aquí está mi certificado de humedad, aquí está mi producto y allá mi cliente me está diciendo que tengo casi el doble. Estaba por el 11%, llegando al 12%. Era prácticamente el doble, se estaba duplicando el valor de humedad. Entonces, claro, comenzamos, me acuerdo que empezamos la muestra, comenzamos a hacer ensayo y error. Evidentemente los primeros ensayos pues no nos dieron como esperábamos. Si quieres ahorita te cuento más o menos como más cuando ya tenga el equipo qué fue lo que pasó. Un poco más adelante vamos a entrar en detalles. En detalles cómo fue ese procedimiento porque me siento como que no tengo herramientas para contarte. Comenzamos y montamos la muestra, la primera no dio, la segunda no dio, me acuerdo que nos estábamos apoyando incluso con un Excel que teníamos, el equipo tabulaba la gráfica de pérdida de humedad y todo. Y resulta que cuando comenzamos a darle con la metodología de trabajo, comenzamos a llegar a resultados muy cercanos que el señor estaba declarando. De los que él tenía. Claro, el señor declaraba, por ejemplo, 6.5, nosotros estábamos llegando a 7, 7.2, 7.5. Entonces, en ese orden de ideas, o sea, ya esa metodología nos estaba sirviendo. Ya nos estábamos dando cuenta por duplicado, por triplicado, con 5 gramos de muestra, con 10 gramos de muestra, bueno, le cambiamos todas las variables que pudimos haber movido y el resultado daba. Era una prueba repetible. Entonces, claro, llamamos en su momento, el señor me acuerdo que habló de su celular, hizo una videollamada con la persona que estaba allá. La persona que estaba allá logró comunicarse con la ingeniera de calidad, me acuerdo mucho que nos vimos todos en videollamada y le dijimos, yo en ese momento, pues el señor me dijo, dígale que estamos en el laboratorio donde yo estoy analizando mi panel. Literal, pues estábamos en un laboratorio, tal cual, estábamos analizando panela. Entonces, pues yo me presenté con la ingeniera, mucho gusto, mi nombre es Daniel Murillo, yo soy especialista de esta línea. El señor, bueno, no me acuerdo el nombre de él, en este momento, pues él es nuestro cliente, él está aquí en nuestro laboratorio y le estamos analizando ese mismo lote de panela que tú tienes allá, ingeniera. Cuéntame bajo qué parámetros los estás utilizando, los estás analizando, qué equipo estás utilizando y contrastamos. ¿Y por qué nos están dando dos resultados diferentes? Exacto, y más que el señor decía, él insistía mucho, Daniel, lo que yo estoy perdiendo es mucha plata, es mucha plata. Entonces yo le decía, digamos que para serte muy honesto, la ingeniera de calidad del laboratorio estaba un poco reacia. Ella estaba en la tónica de que, o sea, de por qué ella tenía que hablar con el proveedor de panela si los análisis del laboratorio de calidad estaban diciéndolo todo, estaban dando el resultado final, mejor dicho. Entonces yo le dije, mira, ingeniera, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, tú tienes un equipo marca X allá, yo aquí tengo mi equipo Precisa, pues lo importamos desde Suiza, es una tecnología muy, muy alta. Ingeniera, sencillamente comparemos resultados. Miremos que las metodologías sean iguales y aseguremos que a este cliente pues no se le vaya a rechazar todo ese lote de panela, porque sí era bastante. Entonces siento que la ingeniera como que se humanizó con la causa, porque esto va mucho más allá de los equipos, del análisis. Esto era como el hombre, o sea, no te imagines que era el empresario, el monopolio, no. Era una empresa que se notaba que el señor estaba haciendo su esfuerzo para cumplir y se le estaba rechazando su materia. Sentí que la ingeniera se humanizó, para serte muy franco, ella se humanizó. Dijo, listo, Daniel, mira, estas son las metodologías que yo tengo aquí en mi laboratorio, ¿tú cómo lo estás haciendo? Yo, mira, ingeniera, yo calibré acá, ajusté acá, utilicé estos parámetros. Y en un momento le dije, ingeniera, cuéntame cuándo fue la última vez que calibraste este equipo. Ella revisó el tema y me dijo, Daniel, ya está próximo a calibración. El otro mes nos toca calibrarlo. O sea, el equipo se calibra una vez al año, cada 12 meses.
y el equipo se había calibrado hace 11 meses. O sea, estaba a un mes de vencérsele la calibración. Listo, no había problema. Estaba bajo ley. La verdad, todo estaba bajo ley. Yo le dije, ingeniera, mira, vamos a revisar el equipo cómo está en masa. Ella tomó su pesa patrón y lo puso en el equipo. Y el equipo tenía una leve desviación en masa. No tuvimos cómo revisar la temperatura porque ella ya no tenía un termómetro patrón. Pero cuando montamos los dos equipos de forma simultánea, ella allá y yo acá, seguían difiriendo los resultados. Todo en videollamada. Ella no le daba, ella le daba 11, a mí me daba 7. Ella le daba 11, a mí me daba 7. Cuando yo le dije, ingeniera, cuéntame ese equipo, hay un aspecto que tienen esos equipos que se llama como auto-stop o método de autoparada. Básicamente, cuando el equipo termina de trabajar, ¿qué criterio está utilizando para que termine de trabajar? El criterio que estaban utilizando para esa muestra no era el adecuado. No estaba funcionando, el equipo no estaba bien configurado, para llamártelo de alguna forma. Cuando se homogenizaron los dos criterios de trabajo, el equipo A dio igual que el equipo B. Bueno, las diferencias eran 0.5%, 0.4%, pero estaban. A la ingeniera le daba 8 y a mí me daba 7.5. A la ingeniera le daba 8.2 y a mí me daba 7.8, 7.7. Entonces, unificamos los parámetros de los equipos. Incluso a la ingeniera le dimos unos tips de trabajo para ese equipo. La ingeniera le dijo, listo, vamos a contrastarlo con el certificado que tenía el señor y vamos a darle entrada a esa materia prima. Pues cuando la ingeniera pues le dio como el aval, vamos a revisar tal, ella muy humana, si te soy muy franco, otra persona se cierra la banda, ni siquiera hubiera tenido la videollamada conmigo, ni siquiera, te lo juro. Claro, no, admitir que tienes una equivocación en tu proceso es difícil. Es muy difícil y más que en este medio, claro, la parte de un laboratorio, pues estás rechazando materias primas, proveedores, producción, o sea, es que esa señora se haya tomado el trabajo de trabajar, valga la redundancia, mano a mano con nosotros, es porque sentía el dolor que estaba sintiendo ese señor en ese momento. O sea, realmente sentí que eso salió adelante porque la señora fue empática. El señor agradeció por lo que había pasado, compró el equipo, o sea, nos compró, ese mismo día que vino acá, se llevó el equipo con lo que utilizamos y nos dejó, habían más o menos unas 15 o 20 bolsas de panela y las dejó aquí en Artilab. Yo que me voy a llevar esto, yo no sé qué, yo la voy a dejar acá. Y nosotros tuvimos panela para comer durante, no sé, 6 meses. El personal operativo, las chicas de aquí arriba, los de ventas, todo el mundo tomando y comiéndose esa panela. En Artilab quedó con harta panela. Quedó con panela, le vendimos el equipo al señor, después la ingeniera de esa empresa se comunicó con nosotros para comprarnos una termobalanza. No, o sea, yo creo que esas son las historias que uno sale de este trabajo o se pensiona o lo que sea y nunca se olvida. Y bueno, Dani, entonces, ¿qué te parece si vamos a ver cómo funciona la termobalanza? Y ahora sí puedes tener tus manos en el equipo y mostrarnos cómo funciona. Sí, lo podemos hacer algo que sea corto, que sea como muy práctico para las personas que nos están viendo y que se entienda qué fue lo que pasó, ese día. Vamos. Sí, vamos. Bueno, ahora estando aquí, Dani, muéstrame qué fue lo que hiciste, cómo fue el proceso con el vendedor de la panela y más o menos qué fue lo que hiciste acá. Te cuento. Primero, bueno, aquí tienes un determinador de humedad o una termobalanza. ¿Qué es importante que sepas del equipo? Él tiene su módulo de calentamiento y su módulo de pesaje aquí abajo. Relaciona las dos variables, tanto temperatura como masa. Mira, aquí tengo la panela que en su momento pues el señor trajo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Me acuerdo que en su momento pesamos 2 gramos o algo así por ahí. Vamos a hacerlo de la misma forma. Ese platillo de aluminio que estás viendo ahí es un consumible del equipo. La idea es que se hagan los análisis una vez y ya los vayas a desechar. Mira, ahí son casi 2.5 gramos. Yo creo que lo podemos dejar hasta ahí. ¿Qué es importante? Después de tener la muestra, ven, yo la desparzo acá un poquito más.
Ya cuando tengas las muestras en el platillo, que es importante, que conozcas los parámetros con el cual el equipo va a llegar al valor de humedad. Por ejemplo, el modo de calentamiento, la temperatura a que el equipo va a trabajar, estamos hablando de 105 grados Celsius. Por ejemplo, aquí el tiempo de trabajo, aquí tiene un tiempo máximo de 10 minutos, esto es totalmente ajustable, y el método de auto-stop. Entonces, esto es lo que tú lo configuras al equipo para que él te dé un resultado, pues al final. Básicamente ese día montamos la muestra, cerramos acá, el señor apenas miraba y esta luz te está diciendo que el equipo está listo para funcionar. Aquí tienes la lámpara halógena, lo que pesaste inicialmente, le das aquí Start. Bueno, ¿y qué está haciendo en este momento el equipo? Mira, te das cuenta que está la lámpara halógena de vidrio irradiando literal calor a la muestra para que todo lo que haya de humedad, todos los volátiles que hayan en esa muestra, salgan. Por eso es que el equipo tiene esta rejillita aquí en la parte de arriba. Entonces, al final, él te está diciendo, eh, Martín, la panela tiene, por ejemplo, no sé, 8, 10% de humedad. Ahí ya, él ya se puede demorar más o menos 4 minutos, 6 minutos, pues trabajando. Mira, aquí te dice el tiempo en cuánto lleva, el porcentaje de humedad de la muestra y ya eso sería todo. Mira, aquí te está mostrando cuánto lleva en temperatura, Esta es la temperatura en la que está en este en la momento. que está en este momento, sí. ¿Y cuántos minutos dura entonces? Según lo que... Puede 4 minutos, 6 minutos, ahí puede tardar lo que, dependiendo del porcentaje de humedad de la muestra. Por ejemplo, aquí vamos en 1,48% de humedad. Ahí él va a tardar un ratico, mientras nos da la muestra. mientras que nos da el resultado. ¿Y algo más hay que hacer por ahora o solo esperamos? Nada, eso automatiza el proceso porque tú en un laboratorio montas la muestra, lo pones a calentar y te vas. Muy No tienes que práctico. hacer más. Y él te llega a un resultado final. Bueno, pues muy fácil. Sí, es muy sencillo. Y bueno, ¿cuántas veces hicieron el proceso esa vez? Tú dijiste que hicieron No, varias eso muestras fue, con... eso fue mediodía. Fue mediodía, fueron, no sé, 20 muestras porque fueron por triplicado. Muy bien. Bueno, y entonces ahora esperaremos y volveremos cuando esté lista la Esperemos, prueba. esperemos un ratico. Listo, Martín. Entonces, como te decía, después de 8 minutos aproximadamente, nos dio un valor de 3,25% de humedad esa muestra puntualmente. Claro, varía el fabricante, varía el tiempo de almacenamiento, varía un montón de cosas, pero más o menos por ese valor nos dio en ese momento. Abrimos el equipo, ¿qué hacemos? Lo que yo te decía. Sacamos esto normalmente sale caliente. La idea es desechar este platillo y mira, te das cuenta, queda la panela con textura como si fuera de polvo, si quieres toca. Sí, claro, Casi seca, completamente completamente seca seca, y mira. está calientica. Sí, sí. Claro, cuando tienes una temperatura más alta tienes que tener cuidado, para eso es este accesorio. Y listo, montas el otro platillo, lo montas acá, igual, el mismo procedimiento y analice de forma continua. Así fue, así fue, Martín. Acelera mucho los procesos en el laboratorio, ¿no? Bastante, no te imaginas cuánto. Bueno, Dani, muchas gracias por esta demostración. Ha sido muy útil y creo que todas las personas que lo vieron en funcionamiento se llevan una muy buena idea de lo que es este equipo y de cómo funciona. Seguramente, Martín, seguramente. Igual, gracias pues por poder compartirles a ustedes esta experiencia y bueno, ojalá nos podemos ver más adelante. Claro que sí. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en las que nos pueden encontrar como Artilab SA, en YouTube, en Instagram y también en Facebook. Y por supuesto, no olviden seguirnos porque muy pronto sacaremos nuestro próximo episodio de Experiencias en Reacción. Muchas gracias.